Ahí vamos a ir a la escritura. Hechos capítulo 26. Vamos a leer a partir del versículo 16 al versículo 18. Hechos 26, 16 al 18. Los días jueves estamos hablando acerca de nuestro lema de este año, que es Venga tu reino, y estamos estudiando la teología del reino de Dios. Cada tema de los días jueves tiene que ver con ese lema, con el reino de Dios. Y el tema de hoy le vamos a titular Las señales del reino. Ese es lo que vamos a ver hoy. Y dice así la escritura, Hechos 26, verso 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de las potestades de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Cuántos dicen amén? El texto que estamos leyendo es el texto de donde Pablo está recordando. No es el texto de la conversión del apóstol Pablo, pero Pablo está recordando a la iglesia, a los oyentes, está recordando cómo se convirtió al Señor, cómo se convirtió a Jesucristo. Y en esa conversión, después de la caída a la tierra que tuvo Pablo al encontrarse con el Señor, Jesús y Dios le dice: levántate, y le dice el propósito por el cual lo está llamando. Te he puesto como luz a los gentiles, para que les abra sus ojos y puedan conocer el perdón de Dios, la salvación de Dios. En ese texto, el apóstol está refiriéndose a cómo Dios lo llama y el trabajo que él tiene que hacer dentro de la obra de Dios en la tierra, aquí en la tierra. Este texto nos va a servir hoy para lograr entender y identificar la función que la iglesia tiene también para llevar el mensaje de Jesucristo a aquellos que están en tinieblas, aquellos que tienen cerrados sus ojos y que no pueden ver, que no les ha amanecido el sol de justicia y que están hundidos en el reino de las tinieblas o en el príncipe de las tinieblas, y que los tiene atados y los está subyugando porque no han conocido la luz de Jesucristo. Pero para hablar de esto necesitamos tal vez introducirnos un poquito más. Vaya conmigo vamos a ver, permítame aquí. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 4, versículo 18. Mire este pasaje. Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿Lo tiene, hermano? Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Este pasaje, si usted no lo había oído, este pasaje se refiere al Cristo que fue ungido
o fue ungido con la unción del Señor, con una tarea de plano, hermano, impresionante. Abrirle la puerta de las cárceles, sacar a los que están afligidos y oprimidos, abrirle los ojos a los que están ciegos. Pero no está hablando de ciegos físicos, sino que está hablando de ciegos espirituales. De aquellos, hermano, que aunque tienen ojos para ver, no miran lo espiritual, no miran la salvación, y por eso la rechazan, como la rechazaron los judíos en su tiempo y como la rechazamos nosotros también en algún tiempo. Gracias al Señor y por su misericordia, ahora nuestros ojos se abrieron. ¿Cuántos tienen los ojos abiertos, hermano? Ahora tenemos los ojos abiertos, pero hubo un tiempo en que nuestros ojos estaban ciegos, estaban velados, y lo único que veíamos era el mundo, el pecado, la maldad, cualquier cosa, pero no veíamos al Cristo. Pero entonces, las señales del reino inician exactamente cuando el Cristo viene a la tierra. Y al venir Jesús a la tierra, empieza a haber una cantidad de señales alrededor de él y en su obra, que es importante que también la entendamos, porque eso es lo que Dios quiere que pase también a nuestro alrededor. No que Cristo o Dios no hubiera manifestado poder antes, ¿cómo no? Cuando el Señor abrió el mar rojo, era poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cuando el Señor hizo caer maná del cielo, era poder de Dios moviéndose, sí, pero no había venido todavía el acercamiento del reino de Dios todavía. Allá era todavía figura de lo que Dios quería hacer en ese tiempo. Pero cuando Cristo viene, se acuerda que Él trae un mensaje igual que Juan el Bautista, diciendo: arrepentíos y convertíos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Eso quiere decir que el reino de Dios en realidad se empezó a manifestar hasta que Cristo vino a la tierra. Se empezó a manifestar lo verdadero, lo que allá era sombra, pero que ahora era una realidad. Lo que allá era una figura, pero que ahora era palpable ante los ojos del pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué tiene que ver esto de las señales con nosotros? Porque resulta que cuando Cristo vino, empezó a haber una serie de señales que golpearon, oiga esto, que golpearon el reino de las tinieblas para dejar libres a aquellos que estábamos cautivos, ciegos, oprimidos, esclavos o enfermos. Y hasta que vino Él, se empezó a liberar y a abrir el reino de las tinieblas. Tuvo que soltar a los que estaban cautivos. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se acercó y Cristo empezó a hacer señales en su venida. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora, veamos algunas de esas señales, porque es interesante lo que Cristo hizo cuando Él vino. Acompáñenme por favor a la escritura y veamos en Lucas capítulo 8, versículos 28 y 29. Veamos algunas señales que el Señor hizo cuando vino a la tierra. A eso le podríamos llamar la confrontación de los reinos. Los dos reinos chocaron, los dos reinos se confrontaron. Y por supuesto, usted y yo sabemos quién es el que gana en ese choque. Gana Jesús, porque Él ya venció en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Pero note por favor, Lucas capítulo 8,
verso 28 y 29. Ahí estamos, hermano. Mire lo que dice. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, dice, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había, oiga por favor, hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas, era impelido por el demonio a los desiertos. Cuando Cristo vino a la tierra, si nosotros hubiéramos estado ahí, hermano, hubiéramos visto en el tiempo del Señor, hubiéramos visto la manifestación tan fuerte del poder de las tinieblas de Dios también, porque confrontó a Dios. El reino de las tinieblas confrontaba el reino de Dios, o el reino de Dios más bien confrontaba al reino de las tinieblas. No necesitaba Jesús buscar espíritus o buscar demonios. En su caminar, en su pasar, aparecían los espíritus, aparecían los demonios, diciéndole: Señor, Señor, ¿por qué nos atormentas? Pero el problema no está en ver los demonios o los espíritus, sino el problema está en la atadura y la opresión que estaban haciendo sobre las personas. La Biblia dice que este hombre era encadenado y no lo podían sujetar. Rompía las cadenas y se volvía a escapar. El gadareno se escapaba a los cementerios o a los desiertos donde habitaba. Pero lo que estaba pasando es que Dios, cuando vino, Cristo cuando vino, traía el poder suficiente para hacer huir a sus enemigos y a sus adversarios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, de la misma manera, la iglesia de Jesucristo, que dice la Biblia que es el cuerpo de Cristo, necesita también el poder de Dios para hacer huir a nuestros enemigos y a nuestros adversarios. No solo lo vea como aquellos que nos atacan a nosotros, sino también aquellos que tienen atados a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a compañeros de trabajo, o a veces familia íntima que de repente está atado y ligado por espíritus y por demonios. Pero no importa cuán fuerte y cuán grande sea cualquier espíritu, Dios es más fuerte que todos nuestros enemigos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, usted y yo debemos de entender que el Señor se fue, como dice la Escritura: me voy pues y voy a preparar morada para vosotros, pero no los dejaré huérfanos, dice la Escritura. Les dejaré al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo os guiará a toda verdad y a toda justicia. Ese Espíritu Santo que iba a venir, o que ya vino, es el que capacita a la iglesia, es el que le otorga el poder, los dones que la iglesia necesita. ¿Para qué? Para enfrentar a ese enemigo espiritual que, aunque está derrotado, sigue vigente, está operando todavía. Y por eso el apóstol Pablo nos invita y nos dice: nuestra lucha no es contra sangre ni carne.
sino contra principados y potestades. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahora, ¿cómo vamos a hacerle frente nosotros? ¿Cómo vamos a hacerle frente a ese enemigo espiritual que es real, que no se ve, pero que es real? ¿Cómo vamos a hacerle frente a ese enemigo que no podemos ver, pero que ata, que oprime, que esclaviza, que destruye y que tiene cegado a mucha gente? ¿Cómo vamos a enfrentarlo? La única forma es a través del Espíritu Santo y el poder que Él delega a los creyentes. No hay otra forma. No hay otra forma de vencerlos. Podríamos utilizar estrategias, podríamos utilizar ideas, podríamos decir, no, le voy a ganar la vuelta al diablo. ¡Qué esperanza! Le voy a salir adelante al diablo. No, si el diablo es diablo, hermano, y tiene años y años de ser diablo. Cuando uno piensa una cosa, él ya sabe. No, a veces tiene tan estudiada la gente, hermano, la ha examinado también, que sabe cuál es el pecado que necesita nada más, la tentación que necesita para caer. Lo tiene bien calculado, bien, pero ¿y cómo lo resistimos entonces? El poder de Dios dado por el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Acompáñenme por favor, porque mire qué más. Allá en Mateo capítulo 15, versículo 22, nos habla de otra operación que el Cristo hizo cuando vino a la tierra. Mateo capítulo 15, versículo 22. ¿Lo tiene, hermano? Dice: y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Oiga esto: ten misericordia de mí, de mi hija. Mi hija es gravemente atormentada. ¿Por qué dice, hermano? Mire, es que las operaciones del diablo y las operaciones demoníacas existen todavía. ¿Por qué? Porque todavía el Señor está trabajando en su iglesia para llevársela. Pero las operaciones del diablo todavía están operando. Las manifestaciones diabólicas todavía están operando. Y no estoy tratando de echarle miedo, hermano, como para que en la noche tenga pesadillas. Aleluya. No estoy tratando de hacer eso. Lo que estoy tratando de hacerle entender o recibir en el corazón es entender que el reino de Dios siempre va a estar, hermano, en choque con el reino de las tinieblas. Y que debemos estar preparados nosotros como creyentes, como Cristo estaba preparado. ¿Cuántos creen que Cristo estaba preparado? Cristo estaba preparado. Fue preparado por el Señor, por supuesto. Además de ser el Hijo de Dios, pero recuerde que Él se despojó de ser igual a Dios y quedó, hermano, con los recursos de cualquier hombre. El recurso que el Señor usó para vencer al enemigo fue el Espíritu Santo. No fue otro recurso. No echó mano ni siquiera, oiga esto que le voy a decir, ni siquiera echó mano de su poder como hijo de Dios, sino que echó mano del poder del Espíritu Santo que le respaldaba. Eso es lo que él usó.
Eso es lo que el Señor usó. ¿Por qué? Porque Él se despojó. No le quitaron su poder. Oiga esto. No le quitaron su poder como hijo. Él lo cedió. Por eso usted ve en la escritura que dice, y siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó. Entonces quedó como un humano perfecto, como no, porque no había pecado. Como un humano perfecto, siendo Dios y con el respaldo del Espíritu. Por eso la Escritura dice, el texto que leímos, Él mismo dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ¿qué? Ungido. Ese respaldo es el que usted y yo necesitamos. Ese es el respaldo que usted y yo necesitamos. No necesitamos otro. La iglesia de Jesucristo necesita el mismo respaldo que le dieron a Jesús y que Él lo dejó en la tierra. Me voy, pero no los dejo solos. Les voy a dejar mi Espíritu Santo. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, mire, si el Señor se hubiera ido y no hubiese dejado ningún respaldo por nosotros, no hubiese dejado el Espíritu Santo, mire, yo le aseguro que a estas alturas ya no existiríamos. El mundo ya no existiría. ¿Por qué? Porque ¿quién le pudiera hacer frente entonces al diablo? ¿Quién pudiera estorbar, detener, hacer retroceder al diablo? ¿Quién pudiera? Nadie. Si el Espíritu Santo no hubiese sido dejado, el diablo ya hubiera destruido las naciones, hubiera asolado la tierra ya y la hubiera dejado como un desierto. Pero la Biblia dice que ni siquiera se ha podido manifestar el hijo de perdición, porque hay quien lo detiene, dice. Aleluya. Hay quien lo detiene, y ahí hay dos figuras. Una, el poder del Espíritu Santo, que no le permite manifestarse todavía, y además la iglesia que todavía está siendo preparada, y por eso no se ha podido manifestar, porque hay quien lo detiene. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay quien lo detiene. Es el Espíritu deteniendo la manifestación del enemigo. Mire, hermano, si Dios no nos hubiera rescatado a nosotros, ¿dónde cree usted que estuviera hoy? Estuviéramos perdidos. Estuviéramos hecho a saber qué, hermano, en el mundo. Pero porque el Señor nos alcanzó, usted y yo estamos aquí. Y porque dejó su Espíritu, el diablo no ha podido destruirnos, pero ganas tiene. Ganas tiene el diablo de destruirnos. Ganas tiene el enemigo de hacer pedazos nuestra vida, de hacer pedazos nuestra casa. Pero bienaventurados los que hemos creído en Dios, porque aunque el diablo quiera destruirnos, hay quien le dice: no puedes, no lo toques, no le hagas nada, porque es mi hijo y no puedes tocarlo. Hay quien lo detiene. Ahora, el punto aquí es que usted y yo necesitamos el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ese poder es el que nos rescató. Ese poder, mire, hermano, déjeme pensar de esta manera. La Biblia lo dice. ¿Cómo se saquea una casa? La Biblia dice que hay que atar. ¿A quién? Al hombre fuerte, para poder saquear, para poder sacar lo que está en casa. Hay que atar al hombre fuerte. Déjeme pensar de esta manera, usando ese concepto de la Escritura. Para sacarlo a usted del pecado, del mundo, de la inmundicia,
tuvieron que atar al hombre fuerte para rescatarlo a usted. Y para rescatarme a mí. Mire, Dios tuvo que hacer un rescate. Tuvo que mandar a saber qué fuerzas especiales Dios. Saber qué comando angelical, qué fortaleza de ángeles tuvo que enviar Dios para forzar al hombre fuerte a que lo soltara a usted y a mí. Mire, yo sé que es como de película, pero realmente eso es lo que sucedió. Espiritualmente, usted y yo fuimos rescatados. Un comando de Dios, el Espíritu Santo y ángeles tuvieron que ir a rescatarnos, porque hubo una confrontación del reino de Dios con el reino de las tinieblas. Y si no, acuérdese cuánto se opuso usted para conocer el evangelio. Acuérdese. No me vaya a decir que usted era blandito. No, si usted y yo éramos de los más duros, hermano. Era de los que más nos oponíamos. Era de los que decíamos, no necesitamos. Dios tuvo que romper nuestros argumentos, tuvo que romper nuestros pensamientos, tuvo que, hermano, quitar la venda de nuestros ojos, que estábamos hundidos en pecado, y entonces nos libró el Señor. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. ¡Qué operación más grande! Y si no, mire, hermano, espiritualmente se logra ver, por ejemplo, en el Gadareno, qué operación más profunda la que Dios tuvo que hacer para liberar a ese hombre. Qué operación más profunda la que tuvo que hacer Dios en aquella mujer que estaba encorvada y que tenía 18 años de estar encorvada. ¿Qué operación tuvo que hacer Dios en la hija de esta mujer cananea que estaba siendo atormentada por un demonio y el Señor tuvo que liberarla? Operaciones espirituales. A veces uno dice, no, si yo acepté al Señor porque yo quise ir a la iglesia. ¡Qué esperanza! Si decíamos, no quiero ir, otro día, algún día lo voy a acompañar. Sí, permítame, ahí voy a ir. Nos tenían atados a nosotros, nos tenían cautivos, nos tenían ciegos. Pero cuando vino el reino de Dios, confrontó el reino de las tinieblas. Oiga esto que le voy a decir, aunque no lo vimos, y a la fuerza nos sacó Dios de las garras del diablo. Así venimos. Vaya. Ahora, ¿qué más hace el reino de Dios? Primero confronta el reino de las tinieblas y nos rescata. Eso es lo primero que hace el reino de Dios. ¿Qué hace después? Veamos qué más. ¿Qué más hace el reino de Dios? Lo que hace después el Señor es establecer su reino en el corazón. Esa es la segunda etapa. Establecer su reino en el corazón. Mire lo que dice la Escritura. Mateo capítulo 6, versículo 33. Esa es la segunda etapa del acercamiento del reino. Primero, confronta al diablo y nos rescata. Segundo, establece su reino en nuestros corazones. Mateo 6, 33. ¿Lo tiene, hermano? Dice, mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pregunto, ¿se le puede decir esto a un inconverso? Porque no lo va a entender. Ni lo va a entender, ni va a querer. Porque no sabe de qué le están hablando. Pero el que ya fue rescatado
que ya tiene a Cristo en el corazón, dice: yo quiero conocer al Rey. Quiero conocer al que me rescató. Quiero vivir con Él. ¿Qué hago? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí hay dos cosas importantes. Porque el establecimiento del reino de Dios en el corazón viene aceptando el reinado y el señorío de Dios en nuestra vida. Señor, no estoy hablando de aceptar a Cristo como mi Salvador. No estoy hablando de eso. Eso fue en el rescate. Eso fue allá en el rescate, que nos abrieron los ojos y dijimos: yo necesito un Salvador. Y el Salvador vino y nos sacó. No, en esta etapa yo estoy hablando de aquellos que rinden el corazón voluntariamente y le dicen: Señor, siéntate en el trono de mi corazón. Yo quiero que tú reines en mi vida y tu justicia viva en mí. El establecimiento del reino implica que la justicia de Dios empiece a vivir en nosotros. Que la justicia de Dios, eso quiere decir que usted y yo aprendamos a vivir en justicia, porque antes no vivíamos en justicia. Antes vivíamos en injusticias. La Biblia dice, para que quede bien claro que no hay ni uno, la Biblia dice: justo, no hay ni uno solo. Como tratando de bajarle los humos a cualquiera. No, pero yo no he matado a nadie. No, pero yo no he hecho nada malo. Pero si ni una mosca mato yo. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que es justo? ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Que es bueno? La Biblia lo declara tan bien que no necesita explicación. Para los justos dice: justo, ni uno solo. Para los buenos, ¿qué dice? Bueno, solo mi Padre que está en el cielo. Entonces, ¿qué nos queda? Nada. No tenemos excusa. Lo único que nos queda es que al haber sido rescatados, Dios nos hace un llamado: ven y busca el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que has anhelado, todo lo que necesitas, te va a venir. ¿Por qué, hermano? Por añadidura. Pero eso solo lo pueden hacer los que ya conocen a Cristo como su Salvador. Hermano, déjeme hacerle una pregunta. Yo creo que todos los que estamos aquí, no lo sé si hay alguien que no, pero yo creo que todos los que estamos aquí ya fuimos rescatados por nuestro Señor. ¿Cuántos han sido rescatados? Levanten la mano los que ya fueron rescatados. Vaya. El diablo nos tenía atrapados. El diablo nos tenía cautivos, esclavos, y nos rescató Dios. Pero aquí viene la segunda pregunta. ¿Ya está establecido el reino de Dios en tu vida? Aleluya. ¿Ya le permitiste al Señor que Él gobierne? ¿Ya rendiste tu vida y le has dicho: Señor, sé tú el que gobiernes mi vida, Señor? Quiero buscar tu justicia, quiero buscar tu reino, Señor. Y lo demás no me importa. Pero al buscarte a ti, sé, la Biblia dice que todo vendrá por añadidura. Cuando dan gloria a Dios. La segunda etapa del acercamiento del reino es lograr que nuestro corazón esté sujeto al Rey. Que nuestro corazón sea gobernado por el Rey, que se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Si el reino de Dios gobierna, mire, hermano, usted y yo vamos a ser, pero mire, blanditos para ser obedientes. Vamos a hacer todo lo que el Señor nos diga. No vamos a ser pucheros, aleluya. No vamos a hacer, no, solo a mí me mandan. Solo yo
no, ¿y por qué yo? No. Vamos a ser sujetos a la voluntad de Dios. Vamos a ser, hermano, vamos a ser, mire, obedientes. Qué lindo es, hermano. Yo no sé, ¿verdad? Pero a veces entre los hijos y los compañeros de trabajo, hay gente que resalta porque es obediente. Yo he conocido jóvenes, muchachos, trabajadores que son como pilas para ser obedientes. Y uno dice, qué bárbaro, este nunca dice no. Ahora, no estoy diciendo que nunca decir no es bueno. Porque hay gente que no puede decir no. Y entonces cuando le piden algo malo, lo hace. O sea, no estoy hablando de eso. No, estoy hablando de aquellos que nunca le dicen no a Dios. De aquellos que nunca le dicen, nunca desobedecen al Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque han dejado que el reino de Dios se establezca en sus corazones. Un versículo más. Acompáñame uno más. Vamos a ver Romanos capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, 17. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Dice, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida. Aquí se les destrabó a los fiesteros, va. Aleluya. Mire, porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino que justicia, paz y gozo. ¿En qué? En el Espíritu Santo. ¿Cómo sabe usted que el Rey ya está sentado en su corazón? ¿Cómo sabe? ¿Cómo saber que Dios ya está obrando en mi vida? En que empiezo a caminar en justicia, en rectitud, no engaño a nadie, no transeo a nadie, aleluya. No hago malas jugaditas, no hago chuecadas, no. Justicia. Empieza a vivir uno en rectitud. Número 1. Número 2 dice paz. El reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia y paz. Cuando usted y yo aprendemos a vivir en paz con Dios y en paz con los hermanos, es señal que Dios ya está obrando, hermano. Eso es señal que Dios está empezando a reinar en el corazón. No lo sacan de quicio. No. Usted está en paz. Ay, hermano, pero es que viera lo que me hizo. En paz. Pero es que hermano, no es posible. En paz. En cuanto dependa de nosotros, dice la Biblia, estad en paz con todos. Porque sin paz, hermano, cualquier cosa nos va a sacar y nos va a poner en angustias, en aprietos, en problemas. Hebreos dice, seguid la paz con todos. ¿Y qué más dice? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Verdad que sí? Pero a veces uno dice, ay, viera, hermano, pero qué difícil es vivir en paz con aquel usted. Usted trate. Usted ponga todo su empeño en vivir en paz. Y oiga esto. Y aunque aquel no quiera vivir en paz con usted, usted esté en paz. Porque si lo sacaron de quicio, eso es señal que le robaron la paz ya. Le voy a poner un ejemplo. Cuando el Señor andaba en la barca con los discípulos, ¿se acuerda? Con la tormenta, todos estaban fuera de paz. Pedro
daba órdenes, estoy pensando, daba órdenes, arriba la vela, timón al babor. Estoy inventando porque yo no sé nada de eso, pero y saquen el agua y tiren la red. No, el red, ¿para qué va? Pero hagan esto, hagan cualquier. Empezó y todos moviéndose en el barco, moviéndose para un lado, moviéndose para otro, porque el problema, la prueba los había sacado de la paz. ¿Quién era el único que estaba en paz en la barca? Jesús. Estaba tan en paz que estaba dormido. Dormido, hermano, dormido. Hasta eso, mire, hermano, hasta eso le robó la paz a Pedro. Él dijo: Señor, ¿no te das cuenta que perecemos? ¿No ves que nos ahogamos? ¿Cómo es eso posible, Señor? Tú eres el maestro y nos ha abandonado. Le robó la paz. Mire qué tremendo. Cuando no tenemos paz y vemos a alguien que tiene paz, hasta eso nos molesta. Aleluya. Sonría, Cristo le ama. Hasta eso nos molesta. Y este que solo cantando pasa. Y este que solo en la iglesia pasa. ¿Y qué será que solo orando? Y que no te das cuenta que perdí el trabajo. Me dejaron esto aquí, me dejaron esto allá. ¿Y qué voy a...? En paz. ¿No dice la Biblia: en paz me acostaré? ¿Así dice, hermano? ¿Y así mismo qué? Porque tú me haces estar confiado. ¿De qué le sirve abatirse, hermano, a la hora de la noche? Ni duerme uno. ¿Le ha tocado a usted desvelarse por un problema? ¿Le ha tocado a usted desvelarse por las pruebas, por las dificultades en la noche? Son las 1, las 2, las 3 y dan hasta las 10 pues. Y pierde uno el sueño, no duerme, las pruebas le quitaron toda la paz. Pero cuando el Rey está sentado en el corazón, Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Mi paz os doy, mi paz os dejo y mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. ¿Usted tiene de esa paz? ¿Usted está tranquilo cuando vienen las pruebas? ¿Está tranquilo cuando vienen los problemas? Cuando vienen los zamaqueones, hermano, que lo dejan a uno como hablando solo, y dice uno: ¿y qué pasó? Yo tan bien que estaba, pero de todos modos llueve, truene, relampaguee, yo sé que estoy en las manos de mi Dios todopoderoso y voy a vivir en paz. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, si usted deja que el Rey gobierne en su vida y en mi vida, la paz de Dios nos va a inundar. No vamos a perder la paz, no vamos a perder el sueño, no vamos a perder el descanso. La paz del Señor nos va a inundar de tal manera que vamos a poder hasta dormir tranquilos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eso es el reino de Dios, se ha acercado. Y dice paz, ¿y qué más dice? Y gozo. Mire, 3 cosas. Mire, esto no sé si usted lo puede captar, lo puede recibir en su corazón. 3 cosas que miden si el Rey está sentado en su vida. Si usted empieza a vivir en justicia, si usted empieza a vivir en paz con Dios y con la gente, y si el gozo del Señor siempre está en su vida. ¿No es cierto, hermano, que cuando estamos en pruebas nuestro temperamento cambia? ¿Verdad que cambia? Qué feo nos ponemos, hermano. No feo, feo. Pero así feo nos ponemos, hermano. Cuando andamos alborotados, cuando andamos en pruebas y nuestro temperamento cambia, hermano. Que el que se acerque le pega a uno una manoseada, le pega un golpe, le dice una mala palabra, hasta el chucho le dice: quítate de ahí.
¿O no, hermano? ¿Verdad que sí? Se pone feo uno. Se pone de mal humor, se pone molesto, incómodo, todo le cae mal a uno. Es porque no está el gozo del Señor. Es porque el rey no está bien sentado en el corazón. Porque cuando el rey está sentado, mira hermano, no le saca a uno el enemigo, no le roba la paz y no le roba el gozo. Había un canto hace mucho tiempo que decía: el gozo que yo siento en mí, un gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar. Así decía, ¿verdad que sí? ¿Y quién más te puede dar ese gozo, hermano? Nadie. Nadie te puede dar ese gozo, solo Dios. Pero es Dios sentado en el corazón. Es el que promueve. Por eso es que Pablo y Silas cantaban en la cárcel. ¿Se acuerdan? Cantaban. ¿Quién canta en la cárcel? Yo acabo de ir a ver a un muchacho que me pidieron que lo fuera a ver a la cárcel. Y viera que yo no le vi nada que cantara. Nada. Está oprimido, está en depresión, está en angustia. Y ni me dejaba ni hablar. Y yo queriendo hablarle del Señor. Y mire, usted lo que necesita, Dios. Sí, pues sí, pero quiero salir de aquí. Está oprimido. Está afectada su alma. Pero yo veo a un Pablo cantando con Silas. Y los presos eran el coro. Solo el que tiene gozo puede cantar en la cárcel. Solo el que tiene gozo puede cantar en la enfermedad. Solo el que tiene gozo puede cantar en la prueba. Solo el que tiene gozo puede cantar en medio de la adversidad. Pero ese es el rey ya está sentado en el trono. ¿Cuántos dicen amén? Y tercera etapa, y con eso termino. Primera etapa del reino de Dios, las señales del reino, es el reino de Dios confronta el reino de las tinieblas. ¿Para qué? Para rescatarnos. Un gran operativo que hizo Dios para poder rescatarnos a nosotros. Número 2, el reino de Dios se debe de establecer en el corazón. Y el que ya tiene establecido el reino de Dios en el corazón, ahora sí, va hacia adelante a predicar o a hacer la obra de Dios. Esa es la tercera etapa. Aquellos a los que ya se les sentó el corazón, en el corazón el reino de Dios, están listos para ir a hacer la obra de Dios. Mire cómo. Veamos qué dice la Biblia. Hechos capítulo 1, versículo 8. Es el avance del reino. Ya que ya se sentó el reino de Dios en nosotros, ahora hay que avanzar. Ahora hay que ir hacia adelante. Ahora a nosotros nos toca ir. Hechos 1:8 dice: pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. ¿Y serán qué dice, hermano? ¿Qué serán? Testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquellos en los que Dios se establece, los manda a hacer la obra de Dios. Ahora id y hacer discípulos. Ahora id y predicad el evangelio. Ahora id y compartir las buenas nuevas. Porque ¿qué es eso que el Señor nos liberó y sentó su reino en nosotros? ¿Para qué? Para que nos durmamos nosotros en los laureles. Para que nos durmamos nosotros en lo que Dios hizo. Pero gracias, Señor, por lo que hiciste. Pero yo no quiero hacer nada por ti. No.
¿Qué fue lo primero que dijo el apóstol Pablo cuando lo botaron a tierra? ¿Se acuerda usted? Primero dijo, ¿quién eres? Y después le dijeron, yo soy Jesús al que tú persigues, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. La segunda palabra o la segunda frase que Pablo dijo fue, ¿qué quieres que yo haga? Y entonces le dijeron, vete a Damasco, a la calle que se llama Derecha, y ahí te van a explicar lo que tienes que hacer. ¿Cuántos dicen amén? Yo ya llevo varios años explicándole qué tiene que hacer. Esta es la derecha. Ahí entra, allá a la derecha. Y ahí te van a explicar qué hay que ir a hacer. Hay que hablar del evangelio. Hay que predicar de nuestro Señor. Hay que publicar quién nos rescató. Hay que declarar quién nos libró y quién está sentado en el trono de nuestro corazón. Y con esa pasión y amor a Dios, ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo. Esas fueron las palabras que el Señor Jesús le dijo ¿a quién? Al gadareno. Porque el gadareno ya se quería ir con Jesús, hermano. Le dijo el gadareno a Jesús, Señor, yo te quiero seguir. Y el Señor no lo dejó por alguna razón. Le dijo, no, vete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Jehová contigo. Y se fue el gadareno, dice, y fue a hablar de Jesús. ¿A dónde? ¿Se acuerda usted dónde? Hay una ciudad que se llama Decápolis. Y el gadareno se fue a predicar a Decápolis. ¿Y sabe qué quiere decir Decápolis? 10 ciudades. Le fue a predicar a 10 ciudades. Aleluya. Míreme, hermano, porque a veces ni al vecino le queremos hablar. Pero recibiréis poder de Dios. Los que tienen en el corazón a Cristo, les van a dar el poder para que puedan hablar del evangelio con denuedo, con libertad, sin temor, sin pena, sin nada que nos estorbe. Y hablemosle a aquellos que están tan ciegos como cuando nosotros estábamos ciegos. ¿O no fue así, hermano? ¿Ve el ciclo? ¿Ve el ciclo? Nosotros éramos ciegos, nos libertan, establece Dios su reino y ahora te mandan a hablarle a otro ciego. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie. Aleluya. Las señales del reino siguen vigentes. Son vigentes hoy. Y si usted y yo dejamos que el Señor se siente en el trono del corazón, Él nos va a dar el poder para ir y predicar el evangelio con las mismas señales que Jesús daba, que Jesús tenía. Su iglesia también puede tenerla. Cierra tus ojos, hermano. Los que ya fueron liberados de la esclavitud del diablo, pero que ahora queremos que el Señor se siente en nuestro corazón. ¿Te animas a venirte aquí adelante a decirle, Señor, siéntate en el trono de mi corazón? Reina tú sobre nuestra vida. El reino de Dios traerá justicia, traerá paz, traerá gozo
y traerá el poder que necesitamos para poder hablarles a otros ciegos que no hay quien les predique, que no hay quien les hable. Hoy es una buena noche para decirle: Señor, siéntate en el trono de mi corazón. Reina sobre mí. Deposita tu poder, tu justicia, tu paz y tu gozo. Aleluya. La presencia de Dios está aquí. Tómese su tiempo para hablar con Dios esta noche. Siéntate en el trono de mi corazón.